Muy bien, pues bienvenidos a nuestra catequesis del día miércoles 6 de marzo de 2024. Yo soy Dulce María Almazán Jardón. Estoy contenta de poder estar aquí con todos ustedes. Yo estoy caminando hacia la vida religiosa y bueno, pues Monseñor Rodrigo da Silva ha bendecido que podamos dar estas catequesis para fomentar nuestra certeza en la fe, en la enseñanza de la doctrina católica, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por convocarnos a estar aquí a tu lado. Te pedimos que todo esto que vamos a ver el día de hoy se grabe en nuestra mente, en nuestro entendimiento y adquiramos esta sabiduría que llevándola a la práctica se hace vida de fe. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues ayer estábamos platicando un poco de este artículo del grano de incienso, vamos a ir ahondando en él. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de aclarar algo que es importantísimo que comprendamos. Por ejemplo, hay mucha gente en el modernismo que está esperando el cambio de las palabras de la consagración, ¿cierto? Y es muy frecuente que nos lo comenten. No, Dulce, pero es que todavía no cambian las palabras de la consagración. Todos están al pendiente de que cuando cambien las palabras de la consagración, entonces sí, ya no hay transubstanciación. Bueno, pues les tengo una noticia. Las palabras de la consagración hace años que cambiaron y se los voy a decir aquí. Fíjense cuál es las palabras de la consagración del rito moderno, del rito inventado por Montini. Fíjense, dice así: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Estas son las palabras actuales. Ahora escuchen la belleza de palabras del misal tradicional. Dice así: el cual, la víspera de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y levantando sus ojos al cielo, a ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dio gracias, lo bendijo, lo partió y lo ofreció a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. De un modo semejante, acabada la cena, tomó el precioso cáliz en sus santas y venerables manos. Te dio igualmente gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que será derramado por vosotros y por muchos para remisión de los pecados. Cuantas veces hiciereis esto, hacedlo en memoria de mí. Son unas palabras completamente distintas. Escuchen bien este énfasis que se hace en las santas venerables manos. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen la bendición de transubstanciar ese pan ácimo en Dios son los sacerdotes. Y hoy en el modernismo hay algo peligrosísimo que es contra Dios, esto de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Por favor,
aquellos ministros que de buena fe han tratado de actuar con recta intención, tienen que dejar de hacer eso. Es completamente anticatólico, anticristiano, porque el modernismo lo que quiere es ir quitando el poder al sacerdocio para que cualquiera pueda, como para, sí, quitar la fuerza al sacerdote. Esto es lo que está ocurriendo verdaderamente. Entonces, estas personas que dan a nuestro Señor Jesucristo en la mano, que no son sacerdotes, es mejor que se arrepientan, que estudien, que comprendan cuál es la situación de lo que ha ocurrido en esta infiltración dentro de la Iglesia Católica y la creación de una nueva iglesia que fue creada a partir del Concilio Vaticano II con Juan XXIII. Entonces, yo sé que hay muchas dudas, yo sé que tienen muchas preguntas, pueden enviárnoslas con todo gusto, ¿sí? Aquí en la descripción del video van a encontrar mi WhatsApp y todas esas preguntas las vamos a ir canalizando a Monseñor Rodrigo da Silva o a alguno de los sacerdotes para que en la catequesis que tenemos todos los sábados después de la misa se puedan ir respondiendo. No se queden con dudas, ¿no? No se queden con este orgullo de decir, es que yo sirvo porque soy ministro extraordinario de la Eucaristía, creyendo que es algo muy bueno cuando es algo que te puede costar muy, muy caro. Están tan endurecidos que no se dan cuenta de lo que están cometiendo. Yo sé que hay una ignorancia, yo sé que hay una recta intención. Quienes hacen esto quieren servir a Dios, pero no puedes servirlo yendo contra Él. Entonces, es importante, muy importante que tú te des cuenta de esto y bueno, pues todavía te puedes arrepentir y permitir que Dios obre en tu vida, en tu alma, que no vayas a morir sin haber comulgado alguna vez verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, porque platicábamos en la catequesis de ayer, que en el modernismo, puesto que el rito de la ordenación sacerdotal fue cambiado, los sacerdotes ya no tienen ordenación, ¿sí? Entonces, también invitamos a aquellos sacerdotes que de pronto tienen esta claridad, esta gracia de ahora comprender por qué en el seminario no te enseñaron correctamente, por qué no había libros piadosos, por qué no había libros santos, por qué no se te inculcaba el amor a Dios y se vivía más bien ahí como un paganismo, ¿sí? Y los que quieran verdaderamente pueden entrar en contacto con nosotros y platicar con Monseñor Rodrigo da Silva, ser instruidos en tradición y en su momento poder recibir una verdadera ordenación sacerdotal. Cuando yo conocí toda esta situación por una gracia de nuestro Señor Jesucristo, alguna vez les contaré cómo fue, pero cuando yo conocí esto, me puse a estudiar, yo pensaba, qué doloroso debe ser un sacerdote darse cuenta que no está ordenado válidamente como sacerdote, pero o se puede quedar ahí pensando en este engaño, en este dolor, en esta frustración, o puede decir, yo no me voy a quedar aquí, yo quiero ser verdadero sacerdote y si un día emprendí el camino, lo voy a concluir y lo voy a terminar. Porque es lo que haría una persona, no sé, por ejemplo, una persona que está casada y que de repente le dicen, oye, ¿qué crees que sí sabías que el registro civil donde tú te casaste, bueno, y sabemos que el civil no vale nada, pero voy a tratar de, acéptame por favor la analogía, ¿sí? Sabemos que el único matrimonio válido es el de la Iglesia Católica. A nosotros no nos interesa el matrimonio civil porque es nada, nada importante para Dios, ¿sí? Ya después también te platicaré de eso, pero prácticamente fue un invento de la Revolución Francesa para desligarte de la Iglesia Católica. Y sabemos que nosotros tenemos que estar siempre unidos a la vid, ¿cierto? Para que haya una verdadera gracia del cielo para los matrimonios. Entonces, pero te voy a hacer una analogía, ¿no? Vienen y te dicen en el mundo, oye, ¿tú sabías que no estás verdaderamente casado porque ese registro civil era falso? Bueno, yo creo que no te quedarías tranquilo, ¿verdad? No te quedarías tranquilo. Irías a ver, oye, a ver, ¿cómo que no? ¿Es válido o no es válido? ¿Cierto? Porque de eso dependerán muchas cosas, ¿no? Para organización
del mundo, ¿sí? Seguros de vida, la pensión, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿no te quedarías tranquilo? Bueno, ahora, si tú como sacerdote te estás enterando que no hay validez, bueno, sé valiente para enterarte, sé valiente para conocer y tú ya, junto con Dios, ¿no? Le pedirás la gracia, Señor, muestra la verdad, por muy difícil que sea el camino. Entonces, esto es importante. Imagínense cuánto más para un obispo, ¿no? Que hay obispos que también han comprendido la situación y han estudiado. Si no hay estudio, es muy difícil que se den cuenta de esto. Entonces, a veces puede ganar la negligencia, puede ganar la falta de observancia, puede ganar hasta la pereza, hasta el miedo de decir, ay, no, no, yo no quiero saber de eso. Pues no, porque ya sabes que implica un trabajo, un esfuerzo, una renuncia. Pero si tú amas verdaderamente a Cristo y te está revelando esto, bueno, pues estudia, entérate, conoce y bueno, pues va a ser el camino mucho más sencillo que llegar un día a presentarte delante de nuestro Señor Jesucristo y que tú no tengas este 100 por 1 que prometió a los que dejan todo por Él, ¿verdad? Qué frustrante, ¿sí? Pero bueno, aquí hay alguien, ¿no? Que te está informando, que te está avisando, pues para que tú reacciones. Y lo mismo queremos hacer contigo como fiel, que tú vas al modernismo, que tú has creído que ahí está Dios, que en verdad tú has seguido la fe y un día despiertas y te das cuenta, aquí no puede haber transubstanciación. No puede estar Dios donde es un lugar que más bien parece un desfile de modas, ¿no? Más bien que parece un montón de sacerdotes que hablan de todo menos de la doctrina verdaderamente católica, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de la recta intención del sacerdote porque cada uno tendrá una historia y cada uno tendrá una justificación ante Dios de por qué de su actuar. Pero estamos hablando de un hecho, de un hecho. Hay ordenaciones inválidas y entonces, ¿por qué es que tú no te has enterado? ¿Por qué es que tú no has conocido esto y por qué eh, hay toda esta ceguera? ¿Sí? Entonces, importante, los porqués son muchísimos, ¿verdad? Principalmente esta infiltración que ha habido, pero ahora, si tú tienes recta intención y tú empiezas a estudiar, la verdad, por supuesto que te va a ser revelada, porque Dios nos la revela a todos, nada más que, pues, cada uno decide si lo busca y vende todo para seguirlo o se queda ahí en su comodidad esperando que eso no sea verdad. ¿Sí? No podemos guardar la cabeza como lo hace un avestruz con este miedo y deseando que esto no sea cierto. Es cierto y nos quedamos con el miedo, nos quedamos con la cobardía o emprendemos el camino con la verdadera iglesia, con la iglesia que ha sido preservada y cuidada para recibir a nuestro Señor Jesucristo y todas las gracias que eso implica. Entonces, el amor a Dios es lo que te va a ayudar y la determinación para seguirlo a Él. Entonces vamos a continuar con este artículo que se llama El grano de incienso, los sedevacantistas y las misas unacum. Para mí era importante, antes de adentrarnos en en esta información, puesto que vamos a hablar específicamente de la tradición, ¿sí? Pues dejar claro que evidentemente en el modernismo no hay absolutamente nada, nada. Es completamente inválido. Oye, Dulce, pero es que, ¿y los milagros eucarísticos? Es que no puede ser. Yo un día sentí, experimenté. Bueno, mira, necesitas entenderlo. Dios nunca va a confirmar el error, nunca. Entonces, claro que nuestra Iglesia Católica tiene milagros eucarísticos, por supuesto que los tiene, ¿sí? Pero en la Iglesia verdadera, antes del Concilio Vaticano II. Después, son farsas, ¿sí? ¿Quién es el único interesado en generarte confusión? Pues el demonio. Ujú. Las farsas, inclusive de la propia iglesia corrompida, del Vaticano.
¿sí? Entonces, claro que va a haber inventos porque te quieren hacer creer, pero al mismo tiempo, porque su estrategia está muy bien armada, vienen con todo esto carismático, donde te hacen sentir bonito y donde te están hablando de, es que las heridas, ¿no? Y es que tú y la psicología y todas estas cosas que te están llevando a un engaño. Es algo gravísimo que tú te dejes involucrar en todos estos sentimentalismos, porque sabes una cosa, la iglesia no es sentimental, la iglesia es militante, la iglesia milita, la iglesia defiende, la iglesia lucha. Y entonces hay una generación de falsos católicos blandengues que solamente tienen su mirada puesta en sí mismos, considerándose en su sufrimiento y no notan que Dios está allí y que el santo sacrificio de la misa es para venir a adorarlo a Él, acompañarlo a Él, amarlo a Él y darle gracias por la entrega de su vida para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para que un día podamos tener la vida eterna, para siempre con Él, ¿sí? Entonces, aclarando esto, en el modernismo no hay nada. Por mucho que tú sientas dificultades para comprender esto es importante de aceptar. Déjenme ver si encuentro un artículo buenísimo que también está aquí. Aquí está, te lo voy a leer. Hay un video también donde yo di lectura a este mensaje que nos hizo Su Excelencia Reverendísima Monseñor Pierre Roy. Déjame transmitírtelo, dame un segundo. Mm, Aquí está. Miren que les voy a leer este mensaje muy importante de un obispo católico, verdadero, ¿sí? Miren muy bien lo que dice. Este comunicado nos lo transmitió el 11 de febrero de 2024. Queridos amigos, creo que algunas personas no se dan cuenta, pero la decisión de aceptar ser obispo fue muy difícil para mí. Por supuesto, yo fui atacado de izquierda a derecha por personas externas. Y aunque mi decisión fue recibida con gran alegría por la mayoría de la gente, también fue recibida con incomprensión por parte de algunos. Esto no debería sorprendernos porque se trata de una decisión importante. No le guardo rencor a nadie y sigo amando a todos y a cada uno de los miembros de mi rebaño. La gran mayoría que sigue con nosotros y los pocos que han decidido distanciarse, por extraño que parezca, siento un amor especial por ellos. Espero sinceramente volver a verlos, porque aquí nada importante ha cambiado. Nuestros objetivos son siempre los mismos y también nuestras acciones siguen siendo las mismas. Los invito a mirar hacia adelante, a mirar el porvenir. Pensé en aprovechar la oportunidad para hablar un poco sobre la situación de la iglesia. Nosotros sabemos con certeza por la fe que la iglesia seguirá siendo siempre la misma, como fundó nuestro Señor Jesucristo, con sus pastores y su rebaño hasta su regreso. En otras palabras, la iglesia tendrá siempre pastores legítimos, pase lo que pase. ¿Dónde están estos pastores legítimos hoy? Bueno, miren a su alrededor y compruébenlo por sí mismos. ¿Quién los está guiando al cielo? ¿Y quién los está guiando al espíritu del mundo? Fíjense qué importante aquí lo que menciona Monseñor Pierre. ¿De qué te habla el modernismo? De mundo, de vivir tu vida, de ser feliz, de cosas sumamente psicológicas y humanas. Y no te está acercando al cielo, hablarte de purgatorio, de infierno.
de cielo, de santos, de vida, de perfección, de alejarte del mundo porque no eres del mundo, aunque estás en el mundo. ¿En quién estás escuchando la voz del buen pastor? ¿Y en quién estás escuchando la voz de los mercenarios? Yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Los pastores legítimos de la iglesia hoy, que deben existir en alguna parte, no se pueden encontrar en el Novus Ordo. Imposible. Dios no puede conceder autoridad divina a quienes no defienden la verdadera fe. A pesar de que esto pueda resultar difícil de entender para algunos de ustedes, simplemente no puede ser. Es cierto que existen algunos prelados conservadores en el Novus Ordo, pero no presten atención a lo que dicen, porque tarde o temprano se enfrentarán a un engaño. Incluso aquellos de ustedes que son más indulgentes con ciertos prelados del Novus Ordo, tendrán que admitir que deben examinar lo que dicen estos prelados y elegir solo lo que es más conveniente. Aquel que no puede aceptar toda la verdad, no importa cuán difícil sea, se expone a sí mismo y a su familia nada menos que a la apostasía. Tarde o temprano, esa persona tendrá que negar el dogma de la infalibilidad de la iglesia para adherirse al Novus Ordo o rechazar el Novus Ordo y defender el dogma de la infalibilidad. Por favor, corríjanme si estoy equivocado. ¿Dónde están, pues, hoy los pastores legítimos de la iglesia? En la tradición, en ningún otro lugar. Difícil de creer, difícil de aceptar. Es cierto. No obstante, desde el momento en que aceptan esta verdad, su vida cambia. Ya no estarán desesperados por la situación de la iglesia. Verán lo que está pasando y su corazón se llenará de alegría y esperanza. Dios mantiene su iglesia y su constitución divina hasta que un verdadero sumo pontífice gobierne nuevamente la iglesia. Aunque estemos privados de un soberano pontífice, nuestras almas siguen siendo instruidas, santificadas y gobernadas por los sucesores de los apóstoles, que verdaderamente ostentan la autoridad de Cristo. Hay mucho caos, mucha confusión, pero a nivel local, un pastor y su rebaño. Las cosas están prosperando en todas partes. La iglesia de Cristo continúa. Esto lo veo en mi país, él es de Canadá, y lo vi en Brasil, el país de Monseñor Rodrigo da Silva, nuestro pastor, quien nos conduce aquí en México todos los días. Mi viaje a Brasil fue muy refrescante. Sí, estuvo la consagración episcopal, el esplendor de la ceremonia, etcétera. Pero creo que me conmovió especialmente el pueblo de Brasil. La fe sencilla, la alegría de los laicos tocaron muy profundamente mi corazón. Regresé de Brasil y mis ojos se abrieron para ver lo mismo entre mi gente en Canadá. Tenemos diferentes temperamentos. Nuestro clima nos hace personas diferentes. No somos tan expresivos como los sudamericanos, pero en nuestros corazones está la misma convicción. Somos la iglesia perdurable de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es seguir por el mismo camino. Todo lo que tenemos que hacer es dejar de buscar en el Novus Ordo a los pastores legítimos de la iglesia y aceptar toda la verdad. Lo dice muy claro. Tenemos que dejar de buscar en el Novus Ordo a los pastores legítimos de la iglesia y aceptar toda la verdad. Así que volviendo a mí, la decisión de la consagración episcopal fue muy difícil de tomar, desafió mi fe. Crecí en la fraternidad sacerdotal San Pío X, por lo tanto me enseñaron a buscar a los pastores de la iglesia en el Novus Ordo, teniendo que reconocer que ninguno de ellos apoyaba la verdadera fe con todas sus consecuencias. Nosotros, el rebaño, sabíamos mejor que los pastores lo que era verdadero o falso, lo bueno o lo malo. Una visión completamente ajena a la que enseña la iglesia. Corríjanme de nuevo si me equivoco. Pax Vobis, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Pierre Roy, obispo de Canadá. Fíjense qué
bello mensaje, qué claro, qué militante, ¿cierto? Ellos dicen tal cual la verdad, tal cual es, ¿sí? Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. Voy a poner en la descripción de este video 2 videos buenísimos del padre Pío Vázquez, también de la tradición, y de Monseñor Altamira, ¿sí? Otro obispo maravilloso que tenemos dentro de la tradición, donde hablan de la infalibilidad. Es muy importante que comprendan por qué este dogma es fundamental, puesto que Bergoglio, que dice un montón de herejías, él es un falso papa, ¿sí? Y aquí en estos videos que tú vas a escuchar vas a entender por qué, ¿sí? Con los documentos de nuestra Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante que tú comprendas, que tú aceptes, que tú entiendas y que le des vida, ¿sí? Entonces, quiero para hoy terminar esta catequesis, quiero dejar muy claro, ya que el tema del modernismo está fuera, ¿sí? Es decir, para ya mañana entrar profundamente en este documento del sedevacantismo, ¿sí? Del grano de incienso. Ayer veíamos que un católico no puede dar ni un grano de incienso a los dioses falsos, ni un poquito. Entonces, la iglesia moderna es una iglesia falsa. El rito de la misa es falso, las ordenaciones de los sacerdotes son falsas, ¿sí? Las consagraciones episcopales también son falsas y eso conlleva muchos efectos, muchas dificultades que vamos a ir viendo en esto del sedevacantismo. Pero hoy quiero dejar muy, muy claro que no hay nada en el modernismo porque nos vamos a dedicar únicamente a hablar de la tradición, porque dentro de la tradición también hay falsas resistencias de las que tenemos que hablar para que ustedes estén resguardados en la verdadera fe. Que tú sepas que verdaderamente dónde es donde se están recibiendo sacramentos verdaderos, ¿sí? Sacramentos verdaderos, y tú sepas que sí estás recibiendo una, pues a Dios, ¿sí? Realmente estás recibiendo a Dios en la comunión, ¿sí? Que realmente estás recibiendo sacramentos verdaderos, que cuando tú llevas un hijo tuyo, está siendo bautizado con el verdadero rito de la iglesia completo, que cuando tú llevas uno de tus hijos a confirmarse, están recibiendo la verdadera confirmación, el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, que cuando tú llevas a uno de tus enfermos graves, la extrema unción, realmente este óleo de los enfermos, ¿sí? Se ha hecho, realizado por un verdadero obispo que tiene la autoridad de la iglesia para administrar este aceite, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Esta es una obra de misericordia, decir la verdad tal cual es. Aquí en estas pláticas lo estoy haciendo de la forma más sencilla posible, como yo lo comprendí, porque quiero que lo entiendan fácil. Y quien quiera ahondar, nosotros también distribuimos libros de sedevacantismo, distribuimos libros donde se habla de la infiltración de la iglesia, de santos, libros verdaderos, donde no hay confusiones, porque hoy inclusive los libros modernos están muy toqueteados. Fíjense nada más como la fórmula que les leí al principio del video de la consagración habla de un Dios del universo. Dios no es Dios del universo, es Dios de los ejércitos, ¿sí? Entonces, todos estos cambios que nosotros como personas que vamos entendiendo la fe no podemos comprender, bueno, ya van haciendo una mella en tu entendimiento, en tu fe, ¿sí? Entonces, quiero cerrar hasta hoy aquí para mañana ya ir a esto y no pierdas la paciencia, porque a lo mejor te puedes llegar a desesperar. ¿Cómo, Dulce? O sea, el modernismo no es, ya para ti es un balde de agua fría. ¿Cómo que Bergoglio no es papa? ¿No? ¿Cómo que los papas desde Juan 23 no han sido verdaderos papas? O sea, uno siente que le revienta el corazón, el entendimiento, pero si tú realmente amas a Cristo y tienes la paciencia para ir comprendiendo, en su momento vamos a ir hablando de cómo cada uno ha sido, ¿no? Un falso papa
Y de hecho, Monseñor Rodrigo da Silva tiene una conferencia muy buena que la puedes encontrar aquí, también la voy a colocar en la descripción del video, donde nos habló del sedevacantismo y de todos estos falsos papas. Por mucho que sea difícil de aceptar que Juan Pablo II es falso papa y que duele el corazón y que uno dice, no, no, es que eso no puede ser, sí lo es. Él realmente era un actor, ¿sí? Era un actor y él era muy comunista, él era muy liberal. ¿Y cómo lo puedo entender? ¿Cómo puedo saber que esto es cierto, Dulce? Porque Dios dijo que hay una sola iglesia, que es la de él, la católica. Y Juan Pablo II se encargó de hacer una iglesia universal, de darle fuerza al ecumenismo, ¿no? Imagínate, en Asís, esto lo puedes encontrar en las redes, en Asís, él reunió a todas las religiones, a todos los líderes de cada religión y se puso junto con ellos al mismo nivel. Y eso no lo puede hacer un verdadero sucesor de los apóstoles, porque está representando el reinado de Cristo y es el único reinado válido, ¿sí? Entonces, a bajarse por una falsa misericordia, ay hermanos, es que todos somos iguales, no, no somos iguales. Cristo es el rey, él gobierna, él manda. Todos los demás nos sometemos a la autoridad de la iglesia y a la autoridad de sus legítimos apóstoles, ¿sí? Obispo católico, sacerdote católico, nunca a otra religión nos vamos a someter. Ni un grano de incienso a todas esas falsas religiones, a todo ese protestantismo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender muy claramente. Entonces, ya dejando esto bien claro, vamos a empezar el día de mañana a platicar solamente y exclusivamente de la tradición, ¿sí? Para que ustedes tengan este entendimiento. El modernismo también ha cambiado su propio rito, lo ha traducido en latín. Pero porque esté en latín no significa que es el verdadero rito. Por eso hay muchas personas que quedan engañadas también y que de las llamadas frecuentes que nos llegan a hacer es que, no, pero yo sí estoy yendo a la misa tradicional porque es en latín y resulta que tienen dos altares. ¿Sí? Entonces esto se vuelve, ¿no? Como una pizza. Yo te preparo tu pizza como tú quieras, nada más ven y dame tu dinero, nada más ven y dame tu alma, ¿sí? Te la hago pegado a la pared donde esté el altar como sacrificio, pero también sigo celebrando el sacrificio moderno. Eso es una burla. Eso es una burla. Entonces, no puedes estar haciendo estas dos cosas. De Juan Pablo II, lo que él hizo fue unir todas las religiones. Él reunió, se encargó de propagar y de abajar la religión católica para someterse al protestantismo. Es decir, nuestra religión católica es católica, es decir, es universal, es para todos, está disponible para todos, pero para que seas católico te tienes que someter a la religión de Cristo. Te tienes que someter a él como cabeza. Te tienes que bautizar, seguir los mandamientos, vivir los sacramentos y vivir la fe católica, ¿sí? Todo lo que cree la Iglesia Católica. Celebrar exactamente los mismos sacramentos, ¿sí? Bajo el mismo Papa, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Juan Pablo II? Decir que esto no es cierto, por eso ya cae en herejía, y hacer a todas las religiones iguales. Es que todos somos iguales, al grado que él en Asís reunía a todos y dejó poner sus dioses falsos en el altar de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, es importante que esto se sepa. Yo sé que es muy duro de entender porque creo que es una de las cosas que a mí más impacto me causó, pero cuando empecé a estudiar y cuando empecé a entender esto, que la Iglesia Católica se tiene que someter a Cristo exclusivamente y no podemos andar diciendo que todas las religiones son iguales y que todos los caminos llegan a Dios. Eso es falso, completamente falso, ¿sí? Entonces, no es lo que ha dicho Jesucristo, no es lo que ha dicho su tradición, entonces, por eso podemos entender que esto es algo falso. Entonces, ¿qué les invito a hacer? A seguir comprendiendo. Yo sé que es información que de momento cuando uno lo escucha por primera vez es difícil de entender, no se puede entender sin la gracia de Dios. Por eso yo les sugiero que oren, que le pidan a Dios que les ayude para comprender esto, porque es algo duro, es difícil, después es mucho más difícil, ¿sí? de poder transmitir y de entender. Yo les sugiero que primero lo comprendan, lo vivan y van a poder ser capaces de comprender la verdad. Hay mucha gente engañada, muchísima.
¿Por qué están engañados? Porque no están recibiendo sacramentos verdaderos, entonces no tienen la gracia de Dios. No están, vayan a ver el video 1 de esta catequesis, ¿sí? Les sugiero fuertemente que lo vean porque ayer platicamos de cosas también importantes y de lo peligroso que es estar engañado, ¿sí? Entonces, yo sé que es información dura, pero es misericordia, que tú sepas la verdad. Al menos tú podrás decir, a mí me lo dijeron y yo decidí estudiar, ¿sí? Estudiar. A ver de dónde viene esta infiltración, por qué, cuáles son los argumentos, y aquí lo vamos a estar viendo en las catequesis posteriores para que vayan aceptando esto. Entonces, con el documento que vamos a empezar a leer mañana, pues vas a ir comprendiendo la información. Entonces, yo te pido que tengas paciencia, que no rechaces esta información porque parece una locura, porque lo es. Es una locura. Es una locura que hace 70 años hayan hecho cambios totalmente contra lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo y que ha sido preservado por 2000 años y que, bendito sea Dios, tenemos apóstoles, sucesores verdaderos de los apóstoles que han conservado este depósito de fe, ¿sí? Y entonces van a ir comprendiéndolo. Entonces tengan paciencia. Aquí en la descripción del video está mi WhatsApp, si no también se los puedo dar, es más 52 56 206 70 32. Me puedes hacer todas las preguntas que quieras, te voy a mandar toda la información que tú necesites, ¿sí? Para poder irlo eh, digiriendo, ¿sí? Y poco a poco tú puedas ir pues entendiendo esto. Estas pláticas cortas, o lo más cortas posible, son para que tú te enteres que hay algo que está pasando y tú quieras saber más y profundizar más, porque evidentemente es muchísima información que si tú tienes el deseo verdadero de amar y honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo en su verdadera iglesia católica, bueno, pues vas a ir empeñándote en comprender todo esto. Bueno, pues vamos a despedirnos. La gente que se conecta en vivo, ¿sí? Puede quedarse a hacer preguntas conmigo, yo voy a detener la grabación y puede que yo me quedo a platicar con ustedes lo que sea necesario. Y para la gente que quiere estar en vivo, en la descripción del video encuentran nuestro grupo en Telegram que se llama Santidad en Camino y ahí enviamos el enlace todos los días donde nos conectamos vía Meet. Están cordialmente invitados. Tengan paciencia. Yo le pido a nuestro Señor Jesucristo que te dé la gracia de esperar, porque yo sé que sembramos con lágrimas, pero cosechamos con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, y si Dios nos lo permite, nos vemos el día de mañana. Bendecida.